Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Esta semana vamos a ver como un modulito que podemos denominar población y recursos. La primera parte la vamos a destinar a estudiar cómo evoluciona la población, así en términos generales. Tampoco es que nos vamos a convertir en demógrafos, pero al menos entender eh, cuáles son las causas y cómo crece la población, tanto a nivel mundial como a nivel regional, porque este crecimiento de la población indudablemente va asociado al consumo de recursos, a la demanda y consumo de recursos por parte de la población. Pero en nuestra primera parte nos vamos a concentrar en cuestiones más vinculadas a temas de demografía. Así que primero vamos a ver algunos conceptos básicos de demografía. Todos estos conceptos van a estar referidos, ¿sí?, a una región, como puede ser un país, como Argentina, a cualquier eh, provincia de, de nuestro país, o a cualquier ciudad, o a cualquier país del mundo, ¿sí? Entonces, ¿a qué denominamos población? Al número de habitantes en una región determinada, ¿sí? Continente, país, municipio, ciudad, región, ¿sí? Lo que sea. ¿A qué denominamos tasa de natalidad? Denominamos tasa de natalidad al número de niños nacidos vivos sobre la población media total a lo largo de un año. Tasa, tasa de mortalidad. Lo denominamos así al número de muertes sobre la población media total a lo largo de un año, siempre en una región determinada. Luego vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de estos, son todos indicadores. Tasa de crecimiento vegetativo o crecimiento natural es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Tasa de fecundidad es el número de niños nacidos vivos sobre el número de mujeres de 15 a 49 años. Esta es una convención por la cual se considera mujeres fértiles a aquellas que tienen entre 15 y 49 años. Tasa de mortalidad infantil, número de niños fallecidos menores a un año sobre el número de niños menores a un año a lo largo de un año en una región determinada. ¿Sí? Y la esperanza de vida es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas de determinada edad. La más utilizada es la esperanza de vida al nacer. Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones. Hay algunos de estos indicadores demográficos, como por ejemplo la población, ¿sí?, que se determinan con precisión cada 10 años, o sea, cada vez que hay un censo. Y hay otros indicadores que se estiman año a año, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Existe un certificado, ¿sí?, de natalidad y otro de mortalidad, ¿sí? Lo que son las partidas, la partida de nacimiento y la partida de defunción. O sea que, por ejemplo, en el municipio de La Plata se cuenta con precisión cuántas personas nacen y cuántas personas mueren a lo largo de un año. Lo que se estima es la población media total de ese año, porque, por ejemplo, ahora estamos en 2020, el último censo fue en 2010, entonces aquí el denominador está estimado hasta que se haga el próximo censo, ¿sí? La tasa de crecimiento vegetativo o crecimiento natural es la diferencia entre las dos tasas anteriores. La tasa de fecundidad nace de un número preciso, que es el número de niños nacidos vivos, que como dijimos se registra todos los años
con las partidas de nacimiento sobre un número estimado que es el número de mujeres de 15 a 49 años. Ya veremos que esto se puede ver de alguna forma en las pirámides demográficas, ya veremos las pirámides. La tasa de mortalidad infantil también se puede medir año a año, porque el número de niños fallecidos menores de un año están en las partidas de defunción. Y lo que sí se estima es el número de niños menores a un año. La esperanza de vida. Supongamos que ustedes son un alumnado que tiene 20 años de edad en promedio, ¿sí? Entonces, la esperanza de vida de ustedes como alumnos sería de aproximadamente 55 años más, entre 55 y 60 años más. Eso es lo que les quedaría a ustedes por vivir. Pero la más conocida es la esperanza de vida al nacer, que es cuánto se estima que vive en promedio un bebé que nace en el año 2020, por ejemplo, ¿sí? Algo que estará cerca de los 80 años. Bien, es necesario conocer estos conceptos básicos para poder entendernos un poquito más a medida que avancemos con la clase. ¿Cómo se puede calcular el crecimiento de la población? Nuevamente, en una región determinada, como puede ser la provincia de Buenos Aires, o cualquier partido de la provincia de Buenos Aires. La población evoluciona a través del tiempo. Supongamos que tenemos como dato la población en P0, ¿sí? Acá podría ser, por ejemplo, el año 2010, donde se hizo el censo, ¿sí? Y queremos saber la población en T1, ¿sí? Por ejemplo, en 2011 o en 2020, ¿sí? Esto es el tiempo que nosotros querramos. Entonces, la población en el tiempo T1, ¿sí? Que corresponde a P1, va a ser la población en P0, o sea, cuando se midió o se determinó anteriormente, más los nacimientos, menos las muertes, más la inmigración, ¿sí? Muchos de ustedes serán inmigrantes acá a la ciudad de La Plata, ¿sí? Han venido a estudiar a La Plata. Menos la emigración, ¿sí? Que pensando en lo que es la ciudad de La Plata, son muchos de los que se vuelven a su ciudad o se van a vivir a otro lado una vez que egresan de la universidad. Entonces, la población en el tiempo 1 es la población en el tiempo 0 más el crecimiento vegetativo, ¿sí? Que son los nacimientos menos las muertes, más el saldo migratorio, que es la inmigración menos la emigración. Cuando medimos la población a nivel mundial es una población cerrada, porque nadie se va del planeta y nadie regresa del planeta, ¿sí? A no ser algunos astronautas, ¿sí? Que salgan por un tiempo acotado al espacio. Pero bueno, en términos estadísticos es una población totalmente cerrada, entonces en la ecuación no entra el saldo migratorio. Entra la población anterior de referencia y el crecimiento vegetativo. Vale como referencia que desde el año 1950, por iniciativa de Naciones Unidas, se vienen haciendo censos, por lo menos cada 10 años, en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, desde 1950 es que tenemos datos bastante precisos de la población en cada país y de su evolución. Los datos anteriores a 1950 son aproximaciones. Pero a partir de tener datos desde ese momento, es que también ahora sí la División de Geografía de Naciones Unidas puede hacer muy buenas proyecciones a futuro sobre cómo va a crecer la población. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a ver cómo crece la población y cuáles son las causas de ese crecimiento, ¿sí? La población, aquí hemos puesto el eje del tiempo más o menos entre el año 1700 y el año 2100. ¿Sí? Hasta el año 2010 más o menos serán mediciones bastante precisas y de ahí son aproximaciones. ¿Sí? Acá la fuente no se Unidas. Entonces, este número que aparece acá
son los miles de millones de habitantes que había en estos años que están indicados, ¿sí? Entonces, en el año 1804, 1.000 millones de habitantes, en 1907, 2.000, en 1960, 3.000, como se ve, están indicados cada incremento de 1.000 millones de personas, 1974, 4.000 millones de personas, 1987, 5.000, 1999, 6.000 millones de personas, 2012, 7.000 millones de personas, y se estima que en 2024 llegaremos a los 8.000 millones de personas y en 2048 9.000 millones de personas. La tasa de crecimiento vegetativo, dijimos que era la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, es la tangente al crecimiento de la población. Vemos que esta tangente viene aumentando de inclinación, por lo tanto de valor, ¿sí? Hasta determinado momento, ¿sí? Que es más o menos el año 1990, que es donde esta curva tiene un punto de inflexión, ¿sí? Que bueno, el punto de inflexión exacto es difícil de verlo porque acá se ve medio como una recta, pero sí se puede ver que por esta zona hay un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, más o menos por aquí, ¿sí? Es que tenemos el punto de inflexión y la tasa de crecimiento vegetativo sigue siendo positiva, pero en disminución, ¿sí? O sea, lo que podemos ver es que esta tangente, ¿sí? El crecimiento vegetativo, está más inclinada que esta, ¿sí? Y que tiende a horizontalizarse. Se estima más o menos que para el año 2100 la población mundial se estabilizaría en su número aproximadamente, en más o menos 10.500, 11.000 millones de personas. Una cuestión muy importante para entender la estructura poblacional de un país son las pirámides demográficas. Aquí les estoy mostrando la pirámide demográfica según el censo 2001 en Argentina y según el censo 2010. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Las pirámides demográficas nos muestran porcentajes de población por género y por grupo etario, ¿sí? Los grupos etarios son de 5 años, o sea que cada uno de estos escalones es de 5 años, ¿sí? Aquí tenemos 96, creo que dice, o más años, ¿sí? Y a la izquierda tenemos los varones y a la derecha las mujeres. Esto por convención. Después daremos una explicación, pero lo que se puede ver es que la pirámide que indica el censo 2010 es una pirámide un poco más envejecida que la del censo 2001, ¿sí? Básicamente porque esta base, que aquí es ancha, ¿sí? La parte más ancha está en la base de la pirámide, aquí ya no. Ya la base de la pirámide no tiene la parte más ancha del gráfico, ¿sí? Ahora ya después profundizaremos un poquitito en esto. Veamos con una lupa la pirámide del censo 2010 en Argentina, que es la última que podemos tener con precisión, ¿sí? Aquí están indicados los porcentajes. Esto quiere decir que entre 0 y 4 años hay 4,1% de la población son mujeres, ¿sí? Que tienen entre 0 y 4 años, o sea, justo antes de cumplir los 5. Y que el 4,2% de la población son hombres. Y así sucesivamente, ¿sí? Entre 5 y 9 años tenemos 4,1% de mujeres y entre 5 y 9 años tenemos 4,3% de hombres. ¿Qué cosas podemos destacar aquí? Por un lado, destruyendo mitos, ¿sí? Siempre se pensaba, o por lo menos es como una creencia popular, que nacen más mujeres que hombres. No es así.
nacen más hombres que mujeres, apenas más hombres. Pero lo que podemos ver aquí es que en la base de la pirámide tenemos, que es donde tenemos los nacimientos, tenemos 4,2% de hombres y 4,1% de mujeres. Pero ¿quiénes viven más? Vayámonos más arriba. Sí, ahí estamos más o menos entre 75 y 80 años, si no me equivoco, y vemos que tenemos en esa franja etaria, ¿sí? 75, 79 años, tenemos 0,8% de hombres y 1,2% de mujeres, o sea, muchas más mujeres que hombres, ¿sí? Prácticamente 50% más de mujeres que de hombres. Esto nos está indicando que la esperanza de vida es mayor que la de los hombres. Las razones no están totalmente, no existe consenso en la comunidad científica respecto de cuáles son las razones. Yo les voy a mencionar luego un par de causas probables. Más o menos entre los 15 y los 20 años, ¿sí? Esto no es tan exacto, es que se emparejan hombres y mujeres. Aquí vemos que tenemos entre los 15 y los 19 años 4,4% de hombres y 4,4% de mujeres. Ahora vamos a ver lo que son las pirámides expansivas o jóvenes y las pirámides regresivas o envejecidas. Las pirámides jóvenes, como la de Nigeria, tienen una base amplia y tienen como una forma como de carpa, ¿sí? En cambio, las pirámides envejecidas, ¿sí? Se ve que tienen una base bien estrecha, ¿sí? Y tienen muchas personas, ¿sí? Con alta edad, ¿sí? Aquí lo que podemos ver, como decíamos, es una base ancha en la pirámide demográfica de Nigeria, ¿sí? Y que se va achicando rápidamente. Eso indica alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad. En cambio, en la pirámide de Japón, vemos que ahí, hace unos 40 años más o menos, 35 o 40 años, tuvimos una base ancha, ¿sí? Y lo mismo hace unos 60, 65 años tuvimos como otra base ancha y aquí tendremos alguna razón por la cual la tasa de natalidad disminuyó, razón que no la conozco, probablemente esté vinculada a alguna guerra o algo. Lo que podemos ver es que desde esta base hacia arriba es bastante similar a la pirámide de Nigeria, ¿sí? No exactamente igual, pero vemos cierta similitud. Las pirámides demográficas tienen este nombre precisamente por esta forma original por la que han pasado todos los países del mundo. Lo que podemos ver aquí también es la diferencia entre el porcentaje de mujeres que llegan a una edad alta respecto al porcentaje de hombres. Es realmente notable. Esto se da para cualquier país del mundo, ¿sí? No importa si es un país rico, un país pobre. Acá estamos viendo como los dos extremos, un país de África y comparado con Japón, que es un país del primer mundo. Y en los dos casos se da lo mismo, ¿sí? Muchas más mujeres que hombres en edades altas. O sea que la esperanza de vida de las mujeres es mucho más alta. Lo que sí se da también, fíjense, cuál es la edad máxima aquí en Japón respecto de la edad máxima en Nigeria, y esta diferencia, ¿sí? Aunque hay una pequeña diferencia de escala acá, pero no es significativa. La esperanza de vida asociada a la alta calidad de vida de Japón es mucho más alta que la esperanza de vida en Nigeria. Ahora vamos a ver el caso de España y la evolución de la pirámide demográfica. Aquí lo que tenemos es un gráfico
entre 1950 y 2050 de la esperanza de vida al nacer en España. La que aparece en rosa es la esperanza de vida de las mujeres. Y la que aparece en verde es la esperanza de vida de los hombres. La esperanza media, la esperanza de promedio, es la que aparece aquí en el medio en azul. Ahora les voy a mostrar la pirámide, cómo evolucionó y cómo se proyecta que evolucione la pirámide en España, la pirámide demográfica. Esta es la del año 1950, estamos aquí, ¿sí? Y vemos que es una pirámide relativamente joven, ¿sí? Tiene forma de pirámide. No es como la de Nigeria, pero es una pirámide joven, ¿sí? Donde tenemos alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad y una esperanza de vida bastante acotada. La pirámide en el año 1990 ya vemos que va envejeciendo, ¿sí? Que se va achicando su base y va tomando una forma como de hongo. Y la pirámide proyectada para el año 2030, ¿sí? Ya podríamos decir que tiene una base más estrecha todavía, ¿sí? Y aquí se nota que como la gente que está acá en estas franjas etarias, ¿sí? Se trasladaron para aquí, pero siguió naciendo, la tasa de natalidad siguió siendo muy baja, ¿sí? Esta es una pirámide con alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad. Esta pirámide tiene una tasa de natalidad más baja y todavía la tasa de mortalidad es bastante alta. Y esta pirámide finalmente, la 2030, tiene bajas ambas tasas con la población tendiendo a estabilizarse o ya directamente decreciendo. Ahora vamos a ver la teoría de la transición demográfica. La teoría de la transición demográfica es la que explica el crecimiento de la población en los distintos países a través de 5 fases, ¿sí? En algunos textos se explica a través de 4 fases y en algunos textos a través de 3 fases, pero van a ver que en el fondo la explicación es la misma. Entonces, la teoría de la transición demográfica explica el crecimiento de la población a través de la tasa de crecimiento vegetativo o crecimiento natural, ¿sí? Que dijimos que era la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. No tiene en cuenta el saldo migratorio, ¿sí? Que, excepto en situaciones muy especiales, el saldo migratorio no suele ser muy significativo. Pero esta es una limitación de la teoría de la transición demográfica, ¿sí? No tiene en cuenta el saldo migratorio. Entonces, dijimos que explica el crecimiento de la población, que es el que aparece aquí en rojo, ¿sí? Aquí tenemos el tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos las 5 fases. Entonces, lo explica a través de la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que es esta que aparece aquí en negrito, ¿sí? La que aparece en gris es la tasa de natalidad. La diferencia de tasa de natalidad y tasa de mortalidad nos da la tasa de crecimiento vegetativo, que como dijimos es la pendiente de la curva de crecimiento poblacional. En fase 1 estamos prácticamente hablando de antes de la revolución industrial, ¿sí? Época en que los niños eran tomados como fuerza de trabajo, ¿sí? Para la agricultura, por ejemplo. Y como no había ni planificación familiar, ni cuestiones de planificación en salud, ni en alimentación, ni en nada, la tasa de mortalidad era muy alta. Aproximadamente la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, las dos estaban rondando el 40 por 1000. Con lo cual, la tasa de crecimiento vegetativo era muy baja, ¿sí? O sea que la población se mantenía más o menos estable.
En fase 2, ¿sí? O inicio de la transición, ¿sí? Hay ya, esto estamos hablando después de la Revolución Industrial, después de 1750, hay mejoras en la atención médica, ¿sí? Suministro de agua, sobre todo se empieza primero con el suministro de agua y después agua potable y cloaca, ¿sí? Un poco más adelante también empiezan las vacunaciones masivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas mejoras en las condiciones de vida? Lo que primero baja es la tasa de mortalidad. Por eso se dice en la teoría de la transición demográfica que la tasa de mortalidad es el motor del cambio, ¿sí? Y la tasa de natalidad se mantiene alta porque es como que la población sigue con una inercia, ¿sí? Y tarda un tiempo, ¿sí? En cambiar la cuestión cultural de tener menos hijos, ¿sí? Porque de alguna forma esa alta tasa de natalidad también estaba explicada en fase 1 por la alta tasa de mortalidad. Sí, recordemos que los niños eran fuerza de trabajo y aquí lo siguen siendo en fase 2. Entonces primero baja la tasa de mortalidad, ¿sí? De manera bastante pronunciada. ¿Y qué es lo que ocurre? Se empieza a agrandar la diferencia entre las dos tasas. Entonces el crecimiento vegetativo aumenta, ¿sí? Aquí ya aumenta bastante, la pendiente, la tangente a la curva de crecimiento de la población aumenta. Y aquí, hacia fin de fase 2, ¿sí? Que se la denomina esta fase del inicio de la transición, es que tenemos la mayor diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Entonces aquí tenemos la mayor pendiente y además el punto de inflexión en la curva de crecimiento de la población. Cuando entramos a fase 3, sigue siendo la diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad, pero aquí la tasa de natalidad empieza a disminuir. La de mortalidad sigue bajando, pero menos, ¿sí? Y la de natalidad empieza a bajar más abruptamente. Esto tiene que ver más que nada con la mejora en la alimentación, la mejora en la atención médica, la expansión de los servicios de agua potable y de cloacas, ¿sí? El tema de las vacunaciones, ¿sí? Tenemos que saber que las dos principales acciones en salud, ¿sí? Son, por un lado, el agua potable y cloaca, y por otro lado, la vacunación. Entonces, los ingenieros tenemos que saber que somos de los que más hacemos por la salud de la población, ¿sí? Luego, en fase 4, ya aquí la tasa de natalidad sigue disminuyendo, pero, eh, pero no disminuye tan rápidamente como en las dos fases anteriores, y la tasa de mortalidad disminuye lentamente, ¿sí? Porque las mejoras en salud, ¿sí? Son sobre todo para la gente mayor, ¿sí? Y para enfermedades más complejas. Pero ya cuando estamos en fase 4, estamos con el avance de la mujer en la sociedad, con los métodos anticonceptivos, con la planificación familiar, eh, con la medicina que mejora, ¿sí? Además con más actividades saludables. Entonces, aquí se van uniendo la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿sí? Va disminuyendo la diferencia entre las dos. Esta tangente, la tasa de crecimiento vegetativo, se va horizontalizando hasta que finalmente la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad se igualan, con lo cual la tasa de crecimiento vegetativo es cero, con lo cual la pendiente de la tangente esta es cero, ¿sí? Y luego pasaríamos a fase 5, ¿sí? Que es cuando ya la tasa de natalidad es menor a la tasa de mortalidad, entonces la población decrece, ¿sí? Y por eso esta curva así. Así que bueno, esta es la explicación de la teoría de la transición demográfica sintéticamente.
En fase 1 no hay países en el mundo actualmente que estén en fase 1 porque mal que mal en todos ha habido avances en lo que tiene que ver por lo menos con el agua potable y con las vacunaciones. Solo algunos grupos remotos estarían en fase 1. En fase 2 tenemos países como Egipto, Kenia o la India. Sí, básicamente, eh, o predominantemente en África es donde tenemos países en el inicio de la transición. En fase 3 tenemos a la mayor parte de Latinoamérica, en fase 4 países como Estados Unidos, España y Francia, y en fase 5 países en los que ya está decreciendo la población, países como Alemania y Japón. No son los únicos. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿sí?, de, que acompaña a la teoría de la transición demográfica, ¿sí? El antiguo régimen demográfico es lo que es fase 1, ¿sí?, con natalidad elevada y mortalidad elevada, ¿sí?, y lento crecimiento demográfico. Esto se dio antes de 1900, digamos, bueno, depende del país, ¿no? Pero esta evolución, más allá de estas referencias de siglos, ¿sí?, esto no es parejo para los distintos países, pero este proceso se inicia, ¿sí?, después de la Revolución Industrial. Eh, Aquí, en el cuadro del medio, tenemos lo que serían el inicio y fin de la transición, que son fase 2 y fase 3, con mejoras agrarias, avances sanitarios, mayor higiene, ¿sí? Y esto hace que haya primero un descenso de la mortalidad, como dijimos, todavía con natalidad elevada, pero también arrastrada por la mortalidad y disminuyendo, y aquí es donde aparece la explosión demográfica, ¿sí? O sea, el gran crecimiento vegetativo y una aceleración del crecimiento demográfico. Y por último, ya fase 4 y fase 5, descenso de la tasa de natalidad y baja mortalidad, ¿sí? El crecimiento se hace muy lento, el crecimiento de la población, o incluso se estabiliza o empieza a disminuir, ¿sí? Esta es otra forma de ver el modelo de la transición demográfica, ¿sí?, donde la transición, ¿sí?, el inicio y el fin de la transición están agrupados como una fase de transición, ¿sí? Y la fase 5 que les mostré en el gráfico anterior no aparece, ¿sí? Pero aparece incluida acá en el régimen demográfico moderno, ¿sí? Entonces acá en este gráfico vemos un poquito más simple lo que veíamos antes, ¿sí? La fase 1 o régimen demográfico antiguo. Luego tenemos la transición, ¿sí?, con el inicio de la transición y el fin de la transición, ¿sí? Aquí, con la mayor diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad, por lo tanto la mayor tasa de crecimiento vegetativo, y, y ya en fase 4 con la población tendiendo a estabilizarse o incluso a decaer. Bueno, aquí tenemos las previsiones de Naciones Unidas para el año 2100. Nosotros ahora estaríamos más o menos ubicados como por aquí, ¿sí?, en 7.000 y pico millones de habitantes. Habíamos dicho que para 2024 teníamos previsto llegar a los 8.000, para 2042 a los 9.000 y para el 2100 ya con tendencia a estabilizarse para los 10.000 millones de habitantes o un poco más. Aquí tenemos el crecimiento de la población desde 1750, o sea, desde la Revolución Industrial hasta 2050, ¿sí?, separado por regiones en desarrollo y por regiones industrializadas. ¿Qué podemos decir? En principio, que las regiones industrializadas, ¿sí?, tienen mejor calidad de vida, las mujeres más insertas en el mercado laboral, la población en general y las mujeres en particular con mayor nivel educativo, empiezan a tener hijos
a los 28, 30 años, tienen menos hijos, menor tasa de natalidad, ¿sí? Menor tasa de mortalidad, tendiendo las dos a estabilizarse, ¿sí? Entonces, las regiones en desarrollo todavía, ¿sí?, en distinto grado van como avanzando hacia una mejor calidad de vida y distribución de la riqueza, o al menos eso es lo que uno esperaría. Tampoco estoy en condiciones de asegurarlo. Lo que podemos ver aquí es que las regiones industrializadas tienen una pendiente de crecimiento de la población mucho menor y ya prácticamente aquí en el año 2000 podemos decir que se estabilizó la población. En cambio, las que explican el crecimiento de la población hasta el año 2050 inclusive son las regiones en desarrollo. O sea que hay una alta dependencia entre crecimiento de la población y calidad de vida. Podemos decir que a medida que una población alcanza un buen estándar de vida, tiende como a estabilizarse. Aquí lo que vemos es la evolución esperada a lo largo de este siglo de la población. Los colores que están en azul, ¿sí?, y celestes son los que tendrían decrecimiento de la población, ¿sí? Los verdes y los rojos son los que tienen más crecimiento previsto de la población a lo largo de todo el siglo, ¿sí? O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, en Argentina se prevé que a lo largo de todo el siglo XXI haya un crecimiento de la población. Pero este cuadro, este mapa, digamos, no está explicando hasta qué momento crece la población en Argentina. Sí, probablemente crezca, no sé, por decir algo, hasta el año 2030 o 2040, y después empiece a decrecer. Igualmente el saldo entre el año 2000 y el 2100 va a ser positivo. Pero yo les podría decir que en Latinoamérica, en la mayor parte de los países, van a alcanzar el máximo de población durante este siglo y muy probablemente empiece a decrecer en algún momento. Bien, con esto terminamos la parte en la cual charlamos sobre el tema de la evolución de la población. Luego vamos a continuar con otra cuestión que es todas las demandas que tiene la población sobre el planeta, ¿sí? Y que eso se termina midiendo a través de indicadores, ¿sí? Indicadores que se los denomina a los principales huella, ¿sí? Así que de eso vamos a hablar en la siguiente parte, ¿sí? Muchas gracias y hasta pronto.